Mis queridos hermanos, espero que esté siendo de bendición, no solamente que te guste, ¿verdad? Muchas veces he compartido esto y es algo que a mí me preocupa, el hecho de que solamente vayamos a un evento o oigamos una grabación, un audio, un tema, un video y nos conformemos con sentirnos bien o que nos guste o que muy bonito. ¿Cuántas veces, verdad? Decía y se reían mis hermanos y hermanas de comunidades. ¿Cuántas veces, oye hermano, cómo estuvo el retiro? Muy bonito, mucha gente, todos lloraron. Y nos reímos, ¿no? Porque una y otra vez, a ver, el otro hermano, ¿pero qué aprendiste, hermano? Dime. Oh, ¿verdad cómo fue gente? Híjuela, muchísima gente llorando. Y lo mismo, mucha gente, muy bonito, todos lloraron. No, mi hermano, no estamos para eso. Yo espero que ahora mismo el Señor Jesús sea recibido en tu casa. ¿Te acuerdas cuando vamos a comulgar? Antes de comulgar decimos: Señor Jesús, yo no soy digno de que entres en mi casa. Se refiere a tu interior, a tu corazón, a tu cuerpo, a tu alma, a todo tu ser. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Sí? La Eucaristía como fuente de sanación. Entonces, no es que te guste o no te guste, no es que te sea agradable o no, sino que te sirva. Incluso no me atrevería a decir la palabra que te funcione, porque eso es en los aparatos. Los aparatos funcionan o no funcionan, pero tú eres un ser humano, es que te sirva a ti. Todo lo ha hecho el Señor para tu servicio. ¿Te acuerdas de eso? Todo lo ha puesto el Señor para tu servicio. Entonces, yo quiero ser tu servidor ahora. Estoy compartiéndote esto, sirviéndote. Espero que esto te sirva, te haga bien, te sea de provecho. Y yo sé que es Jesús. ¿Qué más necesitas sino Jesús? Vamos pues a tener otra parte, si te parece, un poquito más avanzando. El Evangelio según San Mateo, si tienes tu Biblia ahí, ábrela. Mateo, en el capítulo 4, versículo 23 y 24. Mateo, capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice la palabra del Señor así: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas judías. Anunciaba la buena noticia del reino y sanaba las enfermedades y las dolencias del pueblo. ¿Te fijas cómo agrega aquí? Dolencias del pueblo. Su fama llegó a toda Siria, le trajeron a todos los que se sentían mal, afligidos por enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanó. Hasta ahí la palabra del Señor. En principio parece la misma lectura, pero agrega algunos datos Mateo, ¿verdad? Entonces, quiero llamar tu atención que sanaba enfermedades, que sanaba dolencias, que sanaba gente que se sentía mal, dice San Mateo. Sentían mal. Que sanaba gente que estaban afligidos por enfermedades, por sufrimientos diversos, que liberaba endemoniados, lunáticos, que sanaba paralíticos. Y termina magistralmente diciendo así, bueno, no termina esta parte del Evangelio, pero este versículo termina diciendo, el versículo 24, y él los sanó
y Él lo sanó. ¡Qué hermoso! La palabra humana, a diferencia de la palabra de Dios, la palabra divina, es que la palabra humana tiene que pasar un transcurso. Del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el dicho, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios se dice en latín ipso facto, es decir, a la voz de ya se hace, ¿no? Cuando el Señor dijo, hágase la luz se hizo. Y yo bromeo, ¿verdad? Cuando el Señor dijo hágase la luz, y llegó el recibo, ¿verdad? Sí, es inmediato, es ya. Entonces, qué hermoso que tú y yo estamos leyendo y escuchando esta palabra del Señor Jesús, y termina ese versículo 24 diciendo, y Él los sanó. Y entonces, esta palabra es para ustedes y para mí. Y Él nos sanó, apropiándonos. Y Él nos sanó. Si te fijas, pues, hay diferentes tipos de sanación que Jesús hace, que Jesús hizo y que Jesús sigue haciendo hoy en nuestro mundo tan necesitado, un mundo enfermo. Está por ahí la sanación física, ¿verdad? Los paralíticos, paseamos por los evangelios, el evangelio de Marcos también, que es puro testimonio. Paralíticos, ciegos, cojos, leprosos, sanación física. Quizás tú tengas necesidad de sanar físicamente de algo, algún órgano, algún mal funcionamiento de tu órgano, un mal desarrollo que no está bien, algún miembro de tu cuerpo, alguna extremidad, algún brazo, algún dolores, cabeza, pulmones, riñones, tantas cosas en lo físico, ¿no? La cuestión del azúcar, la cuestión de la sangre, la cuestión de la garganta, de las vías respiratorias, cuántas cosas en lo físico, ¿verdad? Cuántas cosas, sí, cualquiera que sea. No te limites a que hay personas, yo he visto personas muy, muy conformadas, muy conformistas con su situación física. Cree, el Señor Jesús quiere sanarte y puede sanarte físicamente. Se acostumbran, personas con insomnio por años, y se acostumbran. Y dicen, ya así es, y que diabetes así es, y no te acostumbres. Personas con migrañas por años, con alergias, años y años batallando con alergias, y nadie le ha puesto una solución, nadie le ha descubierto exactamente qué, o sí le han descubierto y ahí sigue empastillada. O no es que la medicina sea mala, no, claro que no, la medicina tradicional, ninguna medicina, pero Jesús quiere sanarte. O sea, ¿creen que puedo yo hacerlo? Dice Jesús. Aquellos ciegos, ¿creen que puedo hacerlo? Sí, Señor. Bueno, entonces que se haga conforme a su fe. Y entonces, como que no le ponemos fe a Jesús. Sanación física, pues. Y luego también sanación interior. Acuérdate que decía ahí, se sentían mal, o estaban afligidos, o sea, tristes. Sufrimientos diversos, sufrimientos interiores, recuerdos dolorosos, falta de perdón. ¿Qué tantas cosas? Hay tanta gente herida interiormente, dañada interiormente. ¿Cuántos tienen recuerdos dolorosos que no los dejan desarrollarse bien, que no los dejan madurar, que no los dejan ser libres, no disfrutan, no son felices?
sanación interior, ¿te fijaste? Es otro tipo de sanación que Jesús quiere hacer, que Jesús está haciendo hoy en día. No sé, ponte a pensar. Hay unas cosas que son conscientes, es decir, que las recuerdas, recuerdos dolorosos de la infancia, de cuando ya tenías uso de razón. O quizás habrá otras cosas que tú no seas consciente, y entonces el Espíritu Santo puede iluminarte, puede hacerlo a través de otras personas, en un grupo de oración, en una comunidad, ¿sí?, en un acompañamiento espiritual, y revelarte cosas que ni tú eres consciente y nunca lo fuiste, y de repente te descubres que esas cosas estaban limitándote, estaban dañándote y hacían incluso que dañaras a las demás personas. Entonces es como descubrir las raíces solo por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, pues está la sanación física, la sanación interior, y también está la sanación espiritual. ¿Te fijaste cómo dijo endemoniados, afectados, lunáticos, afectados por el mal, vicios, adicciones, esclavitudes diversas? Hay tanta gente esclavizada por 1000 vicios, ¿no? Tantos presos acá entre nosotros que están esclavos de adicciones, a la comida, al alcohol, a las apuestas, los casinos, tanta gente adicta a la pornografía, a la perversión, tanta gente adicta al sexo mal usado, mal encausado, no en matrimonio. E incluso también dentro de los matrimonios también nos encontramos a esposos o a esposas también adictos a estas perversiones, y empiezan a dañar obviamente su matrimonio, ¿no? No sé, ponte a pensar tú, revísate. Una revisión es buena, hay que hacerlo en presencia del Señor como estamos, y que el Señor nos ayude. Te invito pues, como lo he hecho en los segmentos anteriores, a que oremos, a que sigamos orando. Así como el Señor combinaba la predicación, el anuncio del reino con la sanación, la liberación, la restauración. Te invocamos, Jesús. Te invocamos, Papá Dios, en el nombre de Jesús. Te invocamos, Santo Espíritu. Jesús, tú sabes lo que hay en nuestro interior. Empieza a sanarnos. Empieza a sanar a mis hermanos que están escuchando. Si hay enfermedades físicas, si hay dolencias físicas, si hay mal funcionamiento de órganos, si hay afecciones cardíacas, pulmonares, si hay cuestiones de sangre, de vías respiratorias, los distintos sistemas de su cuerpo. Señor Jesús, solo tú puedes sanar, y tú quieres hacerlo. Empieza a sanar. Empieza a sanar interiormente. Empieza a revelar y descubrir, Santo Espíritu, por ese baño de luz, lo que está escondido, lo que no está revelado, lo que no está consciente, las raíces. Empieza a sanar. Empieza a sanar recuerdos dolorosos de la infancia, de la adolescencia, sufrimientos interiores, falta de perdón por cosas que les hicieron o que nos hicieron desde hace muchísimo tiempo, y ahí hemos ido cargando. Empieza a sanar. Empieza
a dar la gracia de perdonar, a dar la gracia de la determinación en nuestra voluntad de sanar, de perdonar o de pedir perdón, según sea el caso. Sana espiritualmente también a mis hermanos que estén presos de adicciones, de esclavitudes, de obsesiones, de compulsiones. Empieza a liberar, empieza a obrar en sus vidas, amándolos, abrazándolos, y que entonces la atadura sea rota, la opresión sea rota, en el nombre poderoso de Jesús, en tu nombre poderoso, Jesús. Papá, en tu santo nombre, bendito eres, te alabamos y te bendecimos por lo que estás obrando ahora, en este mismo momento, en el tiempo que tú has puesto para libertad, para sanación, para plenitud de mis hermanos. Amén. Pues mis queridos hermanos, es un gusto, es una bendición grande para mí poder ser un servidor, como te decía al principio. Y quiero terminar diciéndote unos testimonios. ¿Te acuerdas que decimos pues que iban acompañándolo esas mujeres de las que habían sido sanadas, liberadas, de expulsados demonio, etcétera? Testigos, ¿te acuerdas? Testigos porque tenían testimonio, eran testigos porque eran testimonio del poder sanador de Jesús. En cuanto a sanación física, pues bueno, me acuerdo de un hermano, un conocido incluso. Estábamos en un encuentro y él lo habían atropellado una semana atrás y le habían fracturado la pierna, lo recuerdo muy bien. Estaba enyesado, andaba con muletas, y en la hora de la oración de sanación, él empezó a sentir un calor muy fuerte en su pierna. Y de repente dieron una palabra de conocimiento, una revelación pues del Espíritu Santo, que estaba siendo sanada una persona que había tenido una fractura en su pierna, y él, así sin pensarlo mucho, se levantó. Nosotros nos quedamos asombrados y lo empezamos a ayudar para bajar los escalones, porque estábamos hasta arriba en las gradas, y empezó a bajar sin ninguna dificultad, y después empezó a caminar en el campo del estadio donde estábamos, dando gloria a Dios todos, ¿de acuerdo? Aplausos, lágrimas. Yo estaba llorando por ver la acción de Dios tan cerquita ahí con ese hermano conocido, con ese hermano de las comunidades de la Renovación Carismática. Luego recuerdo también a un hombre ya mayor que dijo tenía años sin poder caminar. Años. Él estaba enfrentito de nosotros también, así, en su silla de ruedas, y de repente era el padre Emiliano Tardif, por cierto, quien dio la palabra de conocimiento de que una persona se estaba sanando y ya iba a poder caminar, y que lo hiciera con mucho cuidado porque tenía años sin caminar, y entonces sus músculos estaban débiles, pero que se iban a ir fortaleciendo. Lo invitó a pararse, y ¿cuál va siendo nuestra sorpresa? Que era la persona que estaba enfrentito de nosotros, enfrentito, y era un sacerdote, era un ministro de Dios, un sacerdote, el que se paró. Pues bueno, ahí aplausos, vivas al Señor, gloria a Dios, y llorando. Yo la verdad no podía contenerme, las lágrimas, no podía, mi corazón estaba agradecido porque estaba viendo las bendiciones tan grandes de un Jesús vivo y resucitado. Y luego en sanación interior, bueno, había un hombre que le tenía pavor a la sangre, pero un pavor exagerado, un miedo exagerado a ver cualquier cosa de sangre. Él no podía verla, no aguantaba, era de que no comía, de que todo le daba asco después.
hasta que se descubrió a través de la oración que su hermano, cuando estaban ellos chicos, tenía él 5 añitos, le encajó un compás de esos que sirven para hacer circunferencias, se lo encajó en el brazo y le provocó tanto miedo a partir de ahí la sangre, y él no se acordaba, y el Señor empezó a sanarlo interiormente y lo sanó por completo, de tal manera que ya no le tiene miedo a nada del ver sangre y eso. Luego una mujer ciega, mis queridos hermanos, ciega, empezaron a orar por ella, y el Señor reveló que cuando niña se había metido un hombre a su cuarto. No le hizo nada, se fue ese hombre, pero ella se asustó muchísimo, de tal manera que al día siguiente amaneció ciega. Era una herida de su memoria. El susto le provocó una ceguera. Entonces empezaron a sanar, empezó Jesús a sanar, empezaron a orar por ella, y el Señor Jesús empezó a sanar interiormente los recuerdos, y empezó a ver. Fue una bendición grande. Y finalmente una sanación espiritual. Una persona que atendió, por cierto, un sacerdote exorcista, que dijo que no era posesión, que habíamos que orar por liberación. Esa persona que se involucró por ignorancia, obviamente, en ocultismo, en cuestiones estas de brujerías y hechicerías y más. Y entonces empezamos un proceso de liberación a través del amor de Dios. O sea, presentándole y mostrándole cuánto le amaba a Dios. Respecto a esas manifestaciones que había en su casa, de mover cosas y todo eso, nadie le creía, le decían que estaba volviéndose loca, y fue liberada por Jesús. Pero atención, a través del amor poderoso de Jesús, de la gran misericordia de Dios, y esa persona cada día está mejor, tiene una niña, que están bien, están adelante, está avanzando. ¡Qué bendición! Tantas cosas que Dios está haciendo. Mi hermano, te agradezco tanto que me hayas escuchado, que hayas escuchado a Jesús, sobre todo, que le hayas recibido en tu corazón. Que Dios los bendiga muchísimo cada día, y que les sane ahora mismo, y que sean testigos de su poder. Amén.